El mensaje de la prédica se basa precisamente en que uno de los atributos que debe de tener un cristiano es precisamente perseverancia. El cristiano debe de perseverar. Porque si el cristiano no persevera, deja las cosas a mitad. Deja las cosas inconclusas. Deja las cosas para que el tiempo la haga, y como ustedes comprenderán, el tiempo no la va a hacer. Deja las cosas para que si no llueve, se pueda hacer. Deja las cosas para otro momento. Pero si nosotros perseveramos, entonces las cosas se realizan. Y se realizan en el tiempo de Dios, no en el tiempo de uno, porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas tienen que realizarse en el tiempo de uno. Y no es así. Nosotros debemos de realizar las cosas, perseverar, pero esperar el tiempo de Dios. No dejar de perseverar, mantenerse. De las definiciones de la palabra perseverar es precisamente esa insistencia que debemos de tener realizando las cosas o haciendo las cosas. Y yo quiero que busquemos, mis hermanos, el Mateo 10, 22. Mateo 10, 22. Yo tengo una versión aquí que si algunas palabras le cambian, no se preocupen. El Señor le dijo a sus discípulos, miren, ustedes van a ser perseguidos. Y en el verso 22, Él concluye diciéndole, pero si continúan, usted va a ser salvo. Y en el verso 17, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 22. Tengan cuidado con los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y por causa de mí, habrán de comparecer ante gobernantes y reyes para que les sirva de testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué han de hablar, porque en ese momento se les dará lo que han de hablar. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y les darán muerte. Viene el 22. Y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de mi nombre. Pero el que persevere, dice mi versión, hasta el fin, ese será salvo. Cuando lo persigan, no salgan corriendo, ni renieguen del Señor. Manténganse firmes y perseveren en la palabra. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Que no salgan corriendo y los renieguen en el primer momento que tengan oportunidad, sino que perseveren. Porque si usted perseverare en su palabra, entonces usted será salvo. La versión dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nosotros debemos de perseverar en el Señor. Pero no solamente perseverar en su palabra, perseverar
en todo lo que hacemos, dice el Señor. Veíamos a la pastora hace un momento hablar de la obra y veíamos al anciano Polanco dar testimonio y darle gracias a Dios. Pero si nosotros fuésemos a resumir en una sola palabra todo el esfuerzo concentrado colectivamente en esa obra, la única palabra sería perseverancia. Esta iglesia ha perseverado y los hermanos han perseverado hasta llegar al punto donde ha llegado la construcción del templo. Si no mantenemos esa perseverancia, entonces el templo todavía estuviese haciéndole la zapata. O estuviésemos pagando todavía el préstamo del solar. Pero como hemos sido perseverantes, permanente, fijo, nos hemos enfocado en levantar el templo al Señor en Villafaro, entonces nosotros estamos viendo los frutos, que es donde precisamente tenemos el templo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, los van a perseguir, pero no se preocupen. Si ustedes perseveran, se mantienen firmes, entonces ustedes serán salvos. No corran, no vean difícil la obra, no vean imposible la obra, no vean imposible lo que ustedes hacen. Confíen, porque toda obra, toda construcción, todo proyecto nace primero en una idea, en la mente, aquí. Cuando usted está pequeño y le preguntan, ¿qué usted quiere ser? Doctor, pero usted con 5, 6 o 7 años nunca en su vida ha cogido una aguja en la mano. Pero ya su mente comienza a grabársele lo que usted quiere ser. Doctor. Y cuando llegamos aquí, hacen ya 15 años, entonces, desde que pisamos este local, en la mente de la iglesia, de la pastora, estuvo la visión de levantar un templo. Pero nació aquí. Dios lo puso en el corazón y se fijó en la mente. Entonces fijamos eso, fijamos la idea, el concepto de nosotros levantar una iglesia. Se levantó y está aquí. El que conoce mucho tiempo este lugar, puede saber lo que había aquí antes. Pero lo que había en este lugar, en este preciso momento donde la iglesia se congrega, era una colchonería. Cuando yo le dije a un amigo mío que la iglesia estaba aquí, y él un día cruzó, dijo, ahí era que yo tenía mi colchonería. Entonces él era dueño de una colchonería y era aquí en este espacio, en este local, que la tenía. Aquí había una colchonería hace 20 años atrás. Pero 15 años, hacen 15 años en esta plaza, se adora al Señor, se predica la palabra de Dios, porque hemos perseverado. Y la iglesia se ha mantenido firme en la perseverancia. Por eso nosotros tenemos que perseverar. Esa es una palabra que debemos de mantenerla fija,
Reprendan a todo aquel que le dice a ustedes que ustedes no pueden hacer una cosa. ¿Cómo va a ser? No, yo quiero hacer tal cosa, no, eso es imposible, tú no puedes. No, repréndanlo. Quítensele de al lado. No, que yo aspiro a tal cosa, repréndanlo. Todo el que le pone obstáculo en su vida, repréndanlo. Porque no es de Dios. ¿Y cómo usted le sale a una persona que eso es muy difícil? ¿Cómo lo va a hacer? Tú no tienes los medios, tú vas a gastar, tú esto, tú lo otro. ¿Y dónde? Manténgase firme. Y si usted tiene unas aspiraciones, mantenga firmes sus aspiraciones. Busque, aférrese de las personas que creen en usted, que lo apoyan en sus aspiraciones y eche para adelante. Porque el Señor le dijo a los discípulos, Él lo enseñaba, le predicaba, lo educaba a los discípulos, pero no dejó de decirle la verdad. Por mi nombre los van a perseguir. Por mi nombre van a sufrir cárcel. Por mi nombre lo van a llevar al tribunal. Pero si perseveran, ustedes serán salvos. Le dijo el Señor. No dejó de decirle la verdad, ¿eh? No le dijo que el camino era un camino de flores, ni que era un bizcochito, no, nada de eso. Ni que iban para una fiesta tampoco. Le dijo, ustedes van a sufrir todo esto, pero si ustedes perseveran, se mantienen firmes, entonces van a encontrar la salvación. Eso le dijo el Señor. Entonces uno de los atributos de nosotros los cristianos, del cristiano, tiene que ser la perseverancia. Pero no la perseverancia en lo que yo quiero. Porque hay gente que son perseverantes en lo que ellos se enfocan. Pero cuando es otro que tiene la perseverancia y tiene un deseo, entonces comienzan a troncharle el camino. El cristiano, como cristiano, tiene que tener ese atributo. Y un atributo no es más que una cualidad, una condición de ser perseverante. Si nosotros predicamos la palabra de Dios y evangelizamos, no vamos a evangelizar cada 2 meses ni cada mes. Tenemos que evangelizar permanentemente y constante. Porque si no somos constantes, entonces no vamos a ver los frutos. Hay hermanos de otra denominación que todos los sábados le tocan la puerta de la casa. Le dan un tratado. Mire. Y el otro sábado. Y cuando usted le da su nombre y lo recibe, olvídese que ya usted él tiene una siembra ahí. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes. Si nosotros hacemos algo, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la iluminación, de que si nosotros hacemos tanta obra como estrategia, debemos de sembrar. Sembrar. ¿Y cómo usted siembra? Si yo le estoy regalando 70 mochilas a niños de la comunidad, lo mínimo que deben de hacer es coger una hojita y escribir el nombre de la familia, de la papá, de la mamá y la dirección y el nombre del niño. ¿Para qué? Para la iglesia orar por esa familia y para usted darle seguimiento. Si la iglesia los sábados ora y muchas personas se detienen para que oremos por ellos ahí afuera en la calle, entonces tomémosle el nombre a esa persona y vamos a mantenerlo en oración, porque eso es una estrategia. Eso es una estrategia de crecimiento, porque el evangelismo debe de ser constante, permanente. Evangelizar
es para cada uno de nosotros. Y debe de ser en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el bachillerato, en la casa, con los amigos, en las reuniones, evangelizar. De manera directa o indirecta, predicarle la palabra de Dios. Porque eso habla de la perseverancia en el evangelio. Busquemos Lucas 8:15. El Señor habla de la parábola del sembrador en Lucas 8:15. Esa parábola del sembrador el Señor le dice, ¿qué pasa con una semilla que se riega? ¿Y dónde cae esa semilla? Los diferentes lugares donde cae la semilla. Dice en el verso 4, mas habiéndose reunido una gran multitud cuando acudían a él de todas las ciudades, dijo en parábolas, un sembrador salió a sembrar su semilla y al ir sembrando, una parte cayó a un lado del camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó sobre una peña y creció muy pronto, pero se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron al mismo tiempo que ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y fértil, y cuando creció, produjo fruto a 100 por 1. Y habiendo dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que entienda. Entonces en el 15 dice, él la clasifica toda, pero la que cayó en tierra fértil representa a los que escuchan la palabra con corazón limpio y bueno y la retienen y producen fruto con perseverancia. Sí, cuando se enseña la palabra, no es para que no produzca fruto, es para que lo produzca. Porque la misma palabra lo dice, la retienen y producen fruto con perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros tenemos que perseverar, porque si nosotros no perseveramos, y la palabra en varios aspectos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, habla precisamente de la continuidad de la perseverancia. La perseverancia es una palabra que es totalmente contraria a la postergación de las cosas. Y cuando usted posterga las cosas, usted está procrastinando. Procrastinar, que significa postergar. El perseverante no posterga, le da seguimiento a las cosas. Por eso, para que usted pueda dar fruto, tiene que perseverar. Iniciamos una carrera en la universidad, pero al día siguiente no nos graduamos de abogado, ni de médico, ni de ingeniero. Tenemos que durar 4 o 5 años en la universidad siendo perseverante y cumpliendo con un pensum que nos han asignado. Asimismo es la palabra. Usted tiene que perseverar en ella, estudiándola, conociéndola, y eso es lo que le va a permitir a usted entonces dar frutos. No hacemos nada con venir todos los domingos aquí al culto
sentarnos, cantar alabanzas muy, muy bonitas y salir, y el próximo domingo lo mismo, y el próximo domingo lo mismo, y el próximo domingo lo mismo, y nos pasa un año a nosotros y nosotros nada, nada de fruto en la palabra. Ni hablamos con los amigos, ni hablamos con los compañeros de trabajo, ni hablamos con los compañeros de estudio, nada. Y no nos preguntan nada. Ellos ni se enteran que uno es cristiano. ¿Cómo? Yo no sabía que tú eras cristiano. Sí, yo soy cristiano. Pero yo nunca te he oído hablando de la palabra. Ni siquiera para equivocarte. Como un hermano ahí filmando una película. Dice que a Judas se lo tragó una ballena. Al menos se equivocó. Dijo que a Judas se lo tragó una ballena. Confundiendo a Jonás con Judas. Pero por lo menos se equivocó. Entonces, tiene que conocer de la palabra para que pueda ser perseverante. Porque la perseverancia, no perseverar en el mal. Hay muchas personas que perseveran en el mal. Y yo quiero que busquemos 1 Samuel 12:25. Porque muchas personas perseveran en el mal. Pero si se empeñan en hacer el mal, tanto ustedes como su rey pereceréis. Dice mi versión. La versión Reina Valera dice, mas si perseveraréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es decir, si insisten en hacer el mal, en no hacer las cosas correctamente, entonces van a perecer. ¿Pero quién va a perecer? Desde el más grande hasta el más pequeño. Porque dice vosotros y vuestro rey van a perecer. Se insisten en hacer el mal. Eso es en 1 Samuel 12:25. Y en el 24 dice, solo que tengan temor de Yahweh y adórenlo en verdad con todo su corazón y con toda su alma y consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Y el 25, el verso 25 dice, pero si se empeñan a ellos, a lo que él le dijo, que adoraran al Señor y que tengan temor de él, pero si se empeñan en hacer el mal, entonces tanto ustedes como su rey van a perecer, van a morir. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios no va a permitir que el mal sea permanente, sino que al final entonces van a perecer. Porque si nosotros somos oidores de la palabra, oidores de la palabra, oidores de la palabra, solo oidores de la palabra, oidores pasivos de la palabra, y no somos y no actuamos cuando oímos la palabra, como dice Santiago 1:25. ¿Qué dice? Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado con lo que hace. Y la versión que yo tengo dice lo siguiente: pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra, y este será dichoso en lo que haga. Dice la versión de la palabra que yo tengo. Este será dichoso en lo que haga.
si uno que en verdad la pone por obra, sino uno que la pone por obra, que actúa cuando conoce la palabra. Es decir, no solamente somos oidores, nosotros actuamos. Nadie va a una universidad o a un colegio para no poner en práctica lo que aprende. Eso mismo pasa con la palabra. Si usted no hace nada con tener mucho conocimiento de la palabra, si no la pone en práctica. Usted tiene que poner en práctica la palabra. Entonces usted estudió medicina y no puede ser médico. Usted es abogado y no puede ejercer el derecho. Entonces, como si usted fue oidor 4 o 5 años en una universidad. Porque usted no puede ponerla en práctica. Usted no la pone en práctica. Eso, ¿qué hacemos con la palabra? ¿La guardamos? No. Porque lo dice claro. Pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra, y éste será dichoso en lo que haga. Es decir, que nosotros tenemos que poner en práctica lo que oímos aquí, lo que aprendemos aquí. En práctica. Porque nosotros tenemos que ser la diferencia. Nosotros no debemos de dar la espalda ni a nuestra ciudad, ni al mundo, ni lo que pasa alrededor de nosotros. No le podemos dar la espalda. ¿Y quién es ese que vive ahí? No, ese es un cristiano. Nadie lo conoce, nadie lo ha visto, no ayuda a nadie, no se solidariza con los problemas de la comunidad. Y es un hombre indiferente, pero eso no es lo que dice la palabra. No es eso lo que dice la palabra. La palabra no dice que usted se va a meter en una cajita de cristal y usted es aparte de todo. No, usted tiene que ponerla en práctica. Porque la palabra te manda a ser solidario. Porque Jesús no se trancó en su ministerio en una sinagoga y le llevaban a todos los cojos, todos los enfermos, todos los ciegos, todos los tullidos, todos los leprosos a una sinagoga. Él estaba con el pueblo caminando y visitando las aldeas y las regiones. Era así que él estaba. Él no estaba en una sinagoga esperando que los discípulos le llevaran a la gente. No, él iba. Y cuando los requerían, él iba al lugar. Y varios sucesos que nosotros vemos en la palabra de esta mujer caminando en una multitud que le toca su manto y es sanada. Y nosotros vemos lo que pasa con la hija de Jairo. Y nosotros vemos lo que pasa con el criado del centurión. Sí. Ellos no fueron ninguno a buscar a Jesús en una sinagoga. Jesús estaba confundido con el pueblo, caminando, visitando regiones y aldeas. Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros no podemos ser oidores de la palabra, no podemos ser indiferentes a los problemas que nos rodean. Y cuando actuamos así, actuamos egoístamente. Cuando vemos cosas mal hechas y nosotros no advertimos, le reclamamos a la persona, entonces somos egoístas. ¿Por qué no nos queremos meter en eso? Eso no es problema mío. Eso es problema de la ciudad. Eso es problema del otro. Eso es problema de esto. Eso. Se inunda. Ay, qué pena que se inunda. Yo no me inundo. Ajá. Oh, no. Porque no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice otra cosa. Preocúpese también. Se inundan. Vamos a buscarle una solución.
Vamos a ayudarlo, vamos a tocar las puertas que haya que tocar. Porque es algo que nos afecta a todos. Porque todos vivimos en la ciudad, en esta ciudad. Y la palabra dice, es mejor dar que recibir. Lo leyó la hermana ahorita. En la ofrenda, en el momento de la ofrenda. Es mejor dar que recibir. Pero no solamente darle a una persona, también darle a su comunidad, darle a la sociedad. Porque la iglesia tiene que ser un instrumento social. Social. Un instrumento social también. Porque somos parte de la sociedad, todos nosotros. Entonces tiene que ser un instrumento de la sociedad. Por eso nosotros tenemos que perseverar. No ser solamente oidores de la palabra. Ay, ¿quién es ese que va ahí? No, ese es un pastor. El pastor no se mete con nadie. Ese pastor es muy espiritual. Ese pastor es esto. Ajá, pero no es eso lo que dice la palabra, hermano. Usted puede serlo, puede ser muy espiritual, puede tener una conexión, puede tener un hombre divino que cuando cruza por una calle se tumba todo y cae todo. No hay problema. Pero no se desvincule de su sociedad. Mantenga una vinculación. ¿Me entiende? Por eso usted tiene que perseverar con la palabra de Dios y ser ejemplo, porque es un atributo. Uno de los atributos de nosotros es precisamente eso. Perseverar, porque dice la palabra. Nosotros tenemos que perseverar. Y cuando nosotros perseveramos, fíjense lo que dice Proverbio 23:17. Proverbios 23:17. Fíjense cómo el Señor maneja eso. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. El otro progresó, no te mortifiques con eso, no tenga envidia de eso. El otro está gozando, no tenga envidia de eso. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque te lo dice la palabra. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Su disfrute, amén. Sus viajes, amén. Tú tienes que perseverar en el temor al Señor. Porque cuando usted envidia, codicia. Y entonces eso es un pecado. Entonces viene la codicia. Porque cuando usted persevera, usted confía. Si usted persevera es porque usted tiene confianza en el Señor. Y usted mantiene esa perseverancia en las cosas que hace, en la prédica de la palabra de Dios, en las cosas que Dios ha puesto en su corazón para que usted haga. Si nosotros perseveramos en el templo es porque confiamos en Dios. Si no confiáramos en Dios, no perseveráramos en el templo. Porque lo primero que nosotros le tiramos es al cálculo de lo que cuesta. Y ahí nos caemos toditos. Y comenzamos a sacudirnos los bolsillos. No, descartado tú. Y el otro, descartado también. Y el otro está descartado. Pero nosotros hemos levantado lo que hemos levantado porque tenemos confianza en el Señor. Y hemos perseverado. Y hemos llegado a donde hemos llegado. Y el Señor nos ha suplido. Porque esa es la confianza. Isaías 26:3 habla precisamente de la confianza. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si perseveras en el Señor, tú tienes paz. Si confías en el Señor, tú tienes paz. Nada debe de atormentarte y nada debe de atribularte, porque tú confías en Él. Porque lo dice la propia palabra, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi pensamiento, perseverando en el Señor. Y cuando todos perseveramos, entonces vemos lo que pasa en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, todos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Todos perseveramos en oración. Por eso nosotros tenemos todos los martes un grupo de hermanos que mientras nosotros estamos, algunos de nosotros en nuestro trabajo, ellos están aquí orando. Entonces ellas están perseverando en oración. Y entonces, mientras nosotros estamos en el mundo trabajando, ellas están orando por nosotros. Y eso nos brinda a nosotros en el trabajo. Porque hay personas que están orando por nosotros. Tienen su mente enfocada en uno. Cuando un hermano ora por el pastor, le está dando fortaleza al pastor. Cuando los hermanos oran, le está dando fortaleza a la iglesia. Entonces, lo dice la palabra. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y no parece una ironía, son pocos los varones que vienen los martes ahora. Miren qué dice ahí, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría, es en la calle que estamos. Miren qué coincidencia, ¿eh? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Pero con las mujeres. Y la mayoría de las damas, de las jóvenes que vienen aquí los martes, precisamente son mujeres. Las que oran por uno, que está más expuesto en la calle, por la función de proveedor que tenemos, que dice la palabra, que usted tiene que proveer a su familia. Entonces nos apoyan con sus oraciones. Debemos de perseverar, hermanos, y debemos de mantenernos unidos, firmes, con fe, con temor a nuestro Señor y mantenernos perseverantes. Perseverante en la palabra, no solamente convertirnos en oidores, sino perseverar en ella, conocer la palabra, profundizarla y no ser pasivo, sino activo, dando de lo que tenemos, dándole a los que no tienen y no conocen la palabra. Que Dios le bendiga a mis hermanos.